Dios te bendiga. Estamos una semana más compartiendo la palabra de Dios en los grupos bíblicos, en los grupos Sígueme. Y esta semana es muy, pero muy especial. Estamos festejando Día del Amigo. Cuando hablamos del Día del Amigo, estamos hablando de poder llevar el mensaje de salvación a una persona que no conoce a Jesús. Si quizás lo estás viendo por primera vez, quiero decirte que muchas personas están orando por tu vida y por tu familia, para que puedas ver luz quizás en medio de la oscuridad. Hoy queremos compartir una palabra de Dios que va a ser de mucha bendición para tu vida. La palabra de hoy se llama La vida es bella. Seguramente viste ese clásico del cine italiano, La vida es bella. Una película que te hace reír, te hace llorar, te hace emocionar. Lo impactante de esta película es cómo un padre se las ingenia para hacerle creer al hijo que en el peor momento de su vida puede estar feliz y puede estar con un corazón lleno de desafío. La vida es bella cuenta la historia de un judío que con su hijo están en un campo de concentración nazi. En otras palabras, están en una cárcel. Guido, el papá, muy ingenioso, le hace creer a su hijo que el campo de concentración, que la cárcel, no es nada más ni nada menos que un juego. Y que si él se porta bien, si no llora, si no llama a su mamá, irá ganando puntos. Y a medida que gane puntos, cuando lleguen los 1000 puntos, obtendrá el gran premio, un tanque de guerra. Su hijo está emocionado porque él dice, estoy en un juego, el mismo juego que mi abuelo lo llevó a mi papá. Entonces él empieza a imaginarse y ve a su alrededor y simplemente ve desafíos. Ahora, qué curioso, en este lugar de tristeza, de dolor, en este lugar de angustia, en este lugar de muerte, hay un niño que vive feliz. Hay un niño que ve la vida como algo bello. El padre se encargó de que su hijo tenga otra visión de la vida. No estaban en un juego, estaban en la cárcel. Estaban en un campo de concentración en donde a diario morían cientos de personas. Sin embargo, en este lugar, en la cárcel, en el campo de concentración, yo veo personas con realidades diferentes. Veo personas que están viviendo realidades paralelas muy distintas. Mientras el niño está feliz, otros están llorando, están angustiados. Mientras el niño está lleno de desafíos por conquistar puntos, hay otros que están llorando, sufriendo, desanimados. Dos realidades paralelas en un mismo lugar. Quizás estás pensando, bueno, es una película. Sí, es una película. Pero en la realidad, muchas personas están viviendo lo mismo. Quizás en una misma casa, en un lugar de estudio, quizás en el trabajo, en la empresa. Vemos realidades paralelas. Mientras algunos viven su vida feliz y lleno de desafíos, otros viven en tristeza, en angustia, viven desanimados. Esta palabra que estás escuchando es para darte ánimo y para que sea una luz en medio de tanta oscuridad. Es para demostrarte que con Jesús, con Dios, la vida puede ser bella y puedes vivir los mejores tiempos de tu vida. Quiero llevarte a la historia bíblica. Hay una historia bíblica donde se relaciona esta película, ¿sí?, con la vida real. Es una historia que está en el libro de Hechos 16, del 22 al 34. Allí hay tres personajes, Pablo y Silas,
y por otro lado está el carcelero. Yo quiero que puedas ver dos realidades paralelas en un mismo lugar en la cárcel y cómo las personas reaccionan quizás en el peor momento de sus vidas. ¿Te animás a sumergirte en la palabra de Dios y dejar que el Señor te hable? Vamos conmigo. Hechos 16, versículo 22, en la Nueva Versión Internacional, comienza diciendo así: entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Pablo y Silas, dos siervos de Dios, dos evangelistas, dos hombres de Dios llevando la palabra de Dios, ahora acorralados por una multitud, oprimidos, llevados a la cárcel, azotados, humillados. Esta es la situación de estos hombres de Dios. Y luego el versículo 23 dice: después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Como si fuera que se tratara de alguien, de gente peligrosa. Eran dos simples evangelistas. Al recibir tal orden, el carcelero los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Máxima seguridad para estos hombres que están generando temblor en la tierra. Versículo 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos, tembló la cárcel. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó del fondo de la oscuridad: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dice: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, altas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados el carcelero y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. ¡Qué historia tan fascinante! Esta historia muestra que hay personas en un mismo lugar, una cárcel. Seguramente para los que están presos o no, una cárcel no es un ambiente agradable. Y me imagino las cárceles de ese tiempo, las cárceles romanas, oscuridad, humedad, un ambiente allí de desolación. Me imagino lo que habrá sido a medianoche. El carcelero estaba allí en la oscuridad, durmiendo. Pero aquí yo puedo ver estos dos hombres, Pablo y Silas, viviendo una realidad diferente. Veo que hay dos realidades muy paralelas y totalmente distintas.
Por un lado está la realidad con Dios, la de Pablo y Silas. Y veo una realidad sin Dios, la del carcelero. Veo una realidad que está frente a frente. La realidad con Dios y sin Dios. Y quizás es lo que te está tocando vivir hoy. Vivir sin Dios. Quiero que te metas conmigo allí en la historia del carcelero. Ahí en medio de estas realidades paralelas, algo va a suceder. Va a comenzar quizás el peor momento de sus vidas. Está a punto de comenzar el peor momento de sus vidas. Pablo y Silas, humillados, golpeados, azotados, encarcelados y puestos en máxima seguridad. Allí estaban, en el calabozo, con grillos en sus manos y en sus pies. Dígame si este no habrá sido uno de los peores momentos hasta allí, por lo menos de Pablo y de Silas. Estaban presos y de la peor manera, castigados. Y ellos solamente predicaban el Evangelio. Pero hasta ese momento, yo creo que era el peor momento de sus vidas. Ahora, lo notable aquí es lo que ellos hacen cuando más oscuridad hay a su alrededor. En el peor momento de sus vidas, levantan la vista al cielo, comienzan a orar y a cantar himnos. ¿Quién puede cantar himnos en el peor momento de su vida? Alguien que está lleno de Dios. Alguien que tiene fuego del Espíritu Santo en su corazón. Alguien que sabe que aunque esté con cadenas en sus manos, está siendo libre en su espíritu. ¿Quién puede cantar en medio de la cárcel? Alguien que sabe que Dios está a su lado como poderoso gigante. Solamente esa persona puede cantar en medio de la terrible cárcel de oscuridad. Pero por otro lado, hay otra realidad, la del carcelero, viviendo el peor momento de su vida. Cuando él despierta, observa, luego del terremoto, él observa que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Y lo primero que pensó es, los presos se fueron. Y en ese tiempo, el gobierno romano era muy estricto. Si a un carcelero se le escapaba un preso, no solamente debía morir él, sino toda su familia. Así que el carcelero pensó por un instante en su familia. Y pensó en el daño que vendría sobre ellos y dijo, no, yo no quiero esto para mi familia. Y entonces estaba a punto de quitarse la vida. Lo que quizás muchas personas hacen cuando pasan por momentos de oscuridad, cuando pasan por momentos de opresión. En el peor momento de su vida, deciden quitársela. Dos realidades muy distintas. La realidad con Dios y la realidad sin Dios. Pero aquí es donde yo quiero mostrarte algo. Vida y muerte están enfrentadas. Pablo y Silas desbordando vida, cantando. Y del otro lado del muro, un hombre a punto de quitarse la vida. ¿Quién ganará la vida o la muerte? ¿Quién saldrá vencedor una vez más? ¿Quién? Jesucristo nos demostró que Él venció a la muerte. Él venció a la oscuridad. Es por eso que del otro lado se escucha un grito de esperanza, un mensaje de esperanza. Es la voz del mensajero de Dios diciendo, no te hagas ningún daño. No te hagas ningún daño. Y quizás esta palabra puede ser para vos, amigo, que nos estás mirando por primera vez. No te hagas daño. Porque el mensajero de Dios llegó para decirte que no te hagas daño. Hay esperanza en Dios. En el peor momento de tu vida, en los momentos de oscuridad, Dios te dice, no te hagas daño. Porque Él puede hacer una vez más temblar las cárceles de tu vida para que seas libre en el nombre de Jesús. No te hagas ningún daño. Pero me apasiona la respuesta del carcelero. ¿Cuánta gente cuando atraviesa por problemas se hace preguntas? ¿Por qué a mí?
¿Por qué a mi familia? ¿Por qué le tuvo que suceder esto a mis hijos, a mis padres? ¿Por qué me quedé sin trabajo ahora? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Qué hice mal? Preguntamos tantas cosas y no hallamos respuestas. Pero el carcelero hizo la pregunta correcta. Él dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El carcelero se estaba dando cuenta de que estaba delante de un mensaje poderoso de Dios. Y él dice, ¿qué tengo que hacer para tener lo mismo que tienen ustedes? ¿Qué tengo que hacer para salir de la oscuridad y encontrar la luz? ¿Qué tengo que hacer para recibir la ayuda de Dios? ¿Qué tengo que hacer para salir de esta realidad que me está ahogando? ¿Qué tengo que hacer? Y allí viene la respuesta de Pablo. Allí viene esta respuesta contundente. Cree en Jesús y tú y tu familia serán salvos. Tan solo cree en Jesús. Y este es el mensaje que hoy queremos darte. Si tan solo crees en Jesús, serás salvo. Vos y toda tu familia. Tu realidad cambiará. Tu presente cambiará. Tu futuro cambiará. Y aún en la noche más oscura, vas a poder levantar tu vista al cielo, orar y cantar cánticos a Dios, aún en la noche más oscura. Desde ese momento en que el carcelero abrió su corazón a Dios, comenzaron a llover, escucha esto, comenzaron a llover bendiciones sobre su vida. Comenzaron a llover bendiciones y no eran bendiciones materiales, eran bendiciones espirituales. Y el hombre que era violento y que castigaba, ahora estaba hospedándolos en su casa. Ahora, el mismo hombre que hirió, ahora estaba sanando las heridas. El mismo hombre que quizás maltrató, ahora estaba dando amor. El hombre que estaba en la oscuridad, ahora estaba en la luz. Este hombre que estaba perdido había encontrado su rumbo. Este hombre estaba lleno de felicidad, dice la Biblia, él y toda su familia. El hombre que estuvo a punto de perderlo todo por clavarse una espada, ahora tenía esperanza. El hombre que pensó en su familia, ahora estaba recibiendo la salvación para toda su familia. El hombre malo ahora se estaba bautizando. Toda su vida cambió. Porque el único que cambia realidades es Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esa es promesa de Dios. Promesa de Dios. Si crees en Jesús, si lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida, verás que la vida es bella. Y en el peor momento de tu vida, en ese campo de concentración, en esa cárcel, vas a poder vivir con felicidad. Vas a estar animado, vas a estar desafiado. Y aunque tengas grillos en tus manos y no tengas libertad física, vas a poder vivir feliz. Y mientras muchas personas quizás estén angustiadas, vas a ver que la vida no es un castigo, sino una oportunidad para ser feliz. En el peor momento de tu vida, vas a poder levantar la vista al cielo y orar y cantar cánticos, cantar himnos a Dios. Porque quien tiene a Dios sabe que siempre sale adelante, sabe que siempre es más que vencedor. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Quiero cerrar este momento, contarte una historia, la historia de Howard Lutnick. Howard ese día tenía que ir a trabajar, pero estaba en una disyuntiva: ir a trabajar o acompañar a su hija en el primer día de escuela. Así que toma una decisión, pide permiso en su trabajo y decide estar con su hija, acompañarla en su primer día de escuela, la lleva temprano. Y un par de minutos después, un par de horas después, recibe una noticia. El edificio en el cual él trabajaba, el World Trade Center,
la Torre Norte había sido impactada por un avión, un Boeing 767 con 40.000 litros de combustible. En un par de minutos murieron miles de personas. Todos recuerdan lo que sucedió el 11 de septiembre. Pero este hombre tomó una decisión. Pensó en su familia. Decidió acompañar a su hija y salvó su vida. Hay decisiones que nos salvan la vida. Hay decisiones que salvan nuestra familia. Y por eso quiero decirte que decidir por Cristo, que decidir por Dios, salva tu vida. Él es el salvavidas que estás necesitando. Él es el ayudador que estás necesitando. Él es la esperanza y Él es la luz en medio de la oscuridad. Por eso hoy quiero desafiarte. Decide por Dios. Decide por Dios y salvarás tu vida. También la de toda tu familia. Quiero invitarte. Si has decidido por Dios, yo quiero invitarte a hacer una oración de fe. Una oración que escribirá tu nombre en el libro de la vida. Una oración que marcará un antes y un después. No solamente en tu vida, sino en toda tu familia. Una oración que dará una vuelta de página para volver a comenzar. Un nuevo comienzo con Dios. Un nuevo nacimiento en el Espíritu. Si estás preparado, si quieres que comiencen a venir cambios sobre tu vida y que comiencen a llover las bendiciones sobre tu vida, quiero que hagas esta oración, que repitas después de mí. ¿Estás preparado? Cierra tus ojos y si es tu deseo levantar tus manos, quizás quieras levantar tu rostro al cielo, pero quiero que ores conmigo. Señor Jesús, necesito de tu ayuda. Señor Jesús, rescátame de esta cárcel de oscuridad en la cual estoy viviendo. Señor Jesús, rompe las cadenas que me están atando y que no me dejan ser libre. Hoy te quiero recibir como Señor y Salvador de mi vida. Cambia mi realidad, cambia mi presente, cambia mi futuro. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, quiero decirte que comienza un tiempo nuevo sobre tu vida. Comienza un tiempo de una realidad muy distinta. Quiero invitarte a que busques a Dios, que busques una Biblia, que comiences a leerla, que comiences a ir a la iglesia, comiences a orar, comiences a cantar cánticos, alabanzas. Comienza un nuevo tiempo. Te lo garantizo, comienza un nuevo tiempo con Dios. En el nombre de Jesús. Amén.